Bueno, ya se lo contaba desde el principio del programa. Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión tras declararse culpable de 3 de los 23 cargos de abuso sexual contra menores. Esto como parte de un acuerdo entre la Fiscalía Estatal y los abogados del autoproclamado apóstol de Jesucristo para evitar un cargo mayor. Este acuerdo causó indignación entre las víctimas del líder religioso que protestaron afuera de la Corte de Los Ángeles, California, por la decisión que aseguran deja abiertas las puertas a un depredador sexual. Vamos a platicar al respecto con Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Bernardo? Un gusto escucharte. Igualmente, Pascal, buenos días. Bueno, pues, ¿qué representa esto, digamos, pues para los seguidores de una iglesia que tiene su sede en Guadalajara y que se ha extendido a muchos lugares? Bueno, mira, es un juicio inédito. Es la primera vez que un religioso de envergadura, porque la Iglesia de la Luz del Mundo es una iglesia muy numerosa, muy pujante, muy dinámica. Dicen tener 5 millones, yo la verdad lo dudo, pero de todas maneras es una iglesia grande. Que su líder haya sido inculpado, sobre todo en una iglesia que es de carácter pentecostal, es una iglesia evangélica de carácter pentecostal. ¿Qué significa esto? Pues significa que tiene un doble rasero, no solamente salva almas, sino que dignifica la vida, es decir, ofrece empleos, da seguridad social, educación, incorpora una base amplísima a nivel popular, es gente pobre en su mayoría, y es una iglesia que, bueno, esa ha sido su fórmula, como muchas en América Latina. Son iglesias que han crecido en los últimos 10 años de manera impresionante, incluso cambiando el perfil religioso de muchos países. Como Brasil, por ejemplo, ¿no? Como Brasil, estamos hablando como casi toda Centroamérica, donde han alcanzado casi el 50% todas estas iglesias. Es decir, en ese contexto tenemos que ubicar. Ahora, gran parte de los miembros de la iglesia están en una actitud negacionista. Creen, digamos, obcecadamente en la inocencia de Nazón Joaquín. Se declaró culpable. Creen que es parte de un complot a nivel internacional de querer dañar, y hay que ver que estas iglesias han crecido a codazos, no ha sido fácil también su expansión. Y el riesgo que tienen es que estén de manera estructural encubriendo a un depredador religioso. Este es uno de los problemas serios, pero si tú vas a la pequeña provincia y ves cómo todo el mundo cree absolutamente en la inocencia, y cuando el resultado de las negociaciones con el fiscal fue, uno, evitar la cadena perpetua a través de un juicio real que empezaba justamente este lunes, y dos, pues evitar los escándalos, la presentación de videos, de imágenes, de fotografías pornográficas, de cartas, ¿no? De testimonios, de denuncias, y que dañaría no solamente la imagen de este líder, sino la imagen de la propia iglesia. Así es que esos casi 17 años, si tú le restas los 3 que lleva ya preso, porque fue apresado justamente hace 3 años, pues le quedan 13, o sea, no está tan mal, digamos, la negociación. ¿Y puede salir Sin embargo, antes? Claro, si tiene un buen comportamiento, podemos hablar, qué sé yo, de 10, 8 años. Entonces, la iglesia insiste que él sigue siendo su líder, sigue siendo su apóstol, al cual le da una dimensión sagrada, y lo comparan con todo lo que tuvo que sufrir Cristo y los diferentes apóstoles, persecuciones, cárceles, esto lo ven así, como un martirio, digamos, como parte de un martirio. Así es. Sin embargo, pues como lo han dicho los jueces, los testimonios, pues estamos hablando de un depredador que además no solamente es él, sino su abuelo fundador de la Iglesia de la Luz del Mundo, y su Aarón, el llamado Aarón, que se llamaba Samuel Joaquín,
Aarón era, como le decía, Samuel es su hijo. Los tres, padre, hijo y nieto, han tenido, señalamientos parecidos. Incluso Samuel tuvo requerimientos de tipo jurídico que no procesaron, que no avanzaron, porque el proceso estaba viciado. O sea, había problemas de presentación de las denuncias. Pero los tres, pareciera ser que la Iglesia da ciertas prerrogativas a estos seres apóstoles sagrados, en los cuales podría caber la hipótesis de pues estas prebendas sexuales, estas esclavas sexuales o esclavos sexuales que tienen en su entorno. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un problema de estructura de la Iglesia, sobre todo a nivel de su cúpula. Ahora, entonces, si creen en la inocencia, pues la Iglesia va a seguir creciendo, no va a perder fieles por este motivo. Al parecer sí, al parecer ellos mismos dicen que los templos están llenos, que no han tenido afectación, siguen creciendo, siguen, construyendo templos en diferentes partes. Sí, pareciera ser que esto no afecta. Sin embargo, es obvio, es evidente que sí les va a pegar. Es decir, el hecho de que su máximo líder sea señalado y esté bajo prisión y él mismo se ha declarado culpable, a pesar de todas las explicaciones que le puedas dar, pues sí es un hecho que afecta la credibilidad y la contundencia, sobre todo porque es una iglesia pentecostal, a diferencia de muchas otras que son congregacionistas o episcopalianas. Esta rinde privilegios en torno a su apóstol, es decir, la figura central del apóstol es determinante en la vida de la Iglesia. Y hay una dimensión sagrada en cómo se maneja este. Ya, y ¿sí? eso vuelve más graves estos crímenes, ya reconocidos, por lo menos los tres que forman parte de este acuerdo con la Fiscalía, porque pues las víctimas no solo se enfrentaban a un depredador sexual, sino a un depredador sexual santificado, si me permites decirlo de esa manera. Sí, hay testimonios que muestran que muchas personas, mujeres, se entregaban a él para ser sacralizadas incluso, ¿no? Sí. Es decir, esto te dice esta atmósfera un tanto perversa que está en torno a estos personajes intocables, que tienen una vida de lujo, cuando su base social es gente tan sencilla, tan humilde, ¿no? Son, digamos, despropósitos. Ahora, para mí lo reprochable, no solamente en el caso de la Luz del Mundo, la Iglesia Católica y muchos otros, es la falta de enfoque a las víctimas. No sabemos exactamente, fue una negociación cupular entre los carísimos abogados que la Iglesia de la Luz del Mundo contrató, hábiles, duchos en la materia, y la Fiscalía de California. ¿Dónde quedan las víctimas? Igual que en la Iglesia Católica, no hay enfoque. ¿Van a ser indemnizadas las víctimas o simplemente fue un acuerdo de estas cúpulas? Igual en la Iglesia Católica, en el caso de Maciel, pues a lo máximo que hizo el Vaticano fue sacar, después de 13 años de denuncias, ya muerto Maciel, era decir, saco esta manzana podrida en un cesto que son los legionarios sano, ¿no? Y esos son de los aspectos que creo hay que revisar. Y otro aspecto, Pascal, que también es muy preocupante, es la inacción del Estado mexicano, ¿no? Es una iglesia mexicana, Nazor es mexicano, y no solamente hay temas de abuso sexual, hay temas de lavado de dinero. Santiago Nieto, antes de salir, presentó un informe, ahí está, no estoy inventando nada, en donde testifica recursos millonarios que hay en la iglesia, es decir, una presunción de lavado de dinero, y sobre todo esta vida de lujos que él vivía. Entonces hay otros aspectos ahí que están. Entonces yo lo resumiría. Hay una actitud, digamos, de negación absoluta por parte de la Iglesia frente a los delitos. Dos, hay una
negociación cupular que deja fuera a las víctimas. Ojalá por lo menos a estas 3 víctimas haya un tipo de compensación, como se da en Estados Unidos. Y esta otra, es decir, la inacción del Estado mexicano que, pues por lo menos debe revisar qué está pasando con ella. No debemos olvidar que esta iglesia está muy politizada. Y unos días antes de que fuera apresado Nazón Joaquín en Los Ángeles. Sí, hubo este acto en Bellas Artes, ¿no? Donde estuvo la cúpula morenista, sí, ¿no? Entonces, sí, hay vínculos políticos. Entonces, creo que la iglesia está en deuda con las víctimas. Tiene que dar explicaciones a su feligresía y a la sociedad. ¿Cómo está? Porque Nazón no actuó solo. Y 2, el Estado también tiene que dar cuentas frente a comportamiento que en el proceso, han salido cuestiones irregulares en torno a la iglesia. Pues muchos elementos inquietantes ahí y yo me pregunto, Bernardo, si pues ahora que ya ha sido sentenciado, supongo que hay alguien al frente de la iglesia y si estos, entre comillas, privilegios que tienen sus líderes, pues seguirán existiendo. No, ellos ya declararon, sacaron un comunicado que Nazón Joaquín seguirá siendo el apóstol de la iglesia y la va a seguir dirigiendo desde la cárcel. Es decir, nada va a cambiar, ¿no? Y van a esperar que estos 10 años pasen rápido. Tiene 53 años, saldrá de 63, ¿no? 63, 65, ¿no? Y se reincorporará. Lo que pasa es que aquí hay un comportamiento en el que igual se manifiesta mucha enajenación por parte de la propia iglesia. Entonces, sí hay cuestionamientos que yo creo y espero que simbren, porque no es, déjame decirte, Pascal, no es una iglesia como hay muchas pentecostales ultraconservadora, no, nace en la guerra cristera y tiene varios componentes esta iglesia. Es juarista, defiende la laicidad del Estado, tiene una ideología nacionalista, ¿no? Mexicana, y es incluso abierta en términos constitucionales a las parejas igualitarias, a los homosexuales, etcétera. No podemos hablar que sea una iglesia ultraconservadora, no, pero tiene este componente que su estructura, su doctrina gira en torno al pivote que es el apóstol, que es una persona intocable, que tiene una figura sagrada, y que no es capaz de reconocer o de rearticular o reinventarse de otra manera que no sea él, porque él es el elegido de Dios. Es una persona sacralmente intocable a pesar de que está en la cárcel. O sea, cosas que tú y yo y mucha gente no podrá entender, pero así se dan en esta iglesia. Ya, pues muy interesante todo lo que hemos comentado. Bernardo, te agradezco, te mando un gran abrazo y me da gusto escucharte. Igualmente, mi querido Pascal. Gracias, Bernardo Barranco, especialista en las religiones.